¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para ustedes hoy, para nosotros hoy? A ver, levante la mano y diga, Dios tiene una palabra para... Amén. Entonces vamos a empezar. Quiero que por favor piense en David. ¿Conoce a David? ¿Sí? Piense en David. ¿Listo? Entonces vamos a pensar en cualidades de David que usted me pueda compartir en esta mañana. A ver, ¿qué cualidades tiene David? ¿Quién me comparte una cualidad de David? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? No, voy a respetar. A ver, adelante. Valiente. Listo, una sola. Dos. Me dio la ñapa por acá. Adorador. Intimidad con Dios. ¿Quién más? Señora. Humildad. Rey. No, esa no es cualidad, esa era una posición que él tenía. Dime. Guerrero. Valiente. Bueno, un sinnúmero de cualidades. Pero en esta mañana quiero resaltar una que no se percibe tan fácilmente. De pronto no nos habíamos dado cuenta que la Biblia la resaltaba. Y lo invito por eso a Hechos 13:36. Vamos a ir a Hechos 13:36. ¿Qué dice la Biblia? Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación con la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Cuál es la cualidad que queremos resaltar en esta mañana? Servicio. ¿Qué hizo David durante toda su generación? Sirvió a todas esas personas. Y es un versículo interesante por el momento en donde el Espíritu Santo lo presenta. La iglesia estaba comenzando, la iglesia estaba colocando sus bases y de cierta manera el Espíritu de Dios nos estaba invitando y estaba resaltando que sin importar la posición, porque tomó a David como ejemplo, David era el rey. Y a pesar de que era el rey, servía. Entonces no importa la posición que tengas, tenemos un llamado a servir. Y así se titula nuestro mensaje en esta mañana, un llamado a servir. Ahora, no solamente lo resalta Lucas en Hechos 3, ya lo había mencionado Jesús en Juan capítulo número 13, versículo 12 al 15, dice la palabra de Dios. Así que después de haberle lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo, ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y el maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que, así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Entonces quiero invitar a los que son discípulos de Jesús que levanten la mano en esta mañana, los que están conectados que pongan una manito arriba, los discípulos de Jesús levanten la mano, a ver, levanten la mano los que son discípulos. Todos nosotros los discípulos de Jesús tenemos un llamado a servir. Lo hizo el maestro, lo hizo el rabí y ahora él nos dice, así como yo lo hice, ustedes también lo deben hacer. Gálatas 5:13. Pablo reafirma este llamado al servicio y dice, ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos. Solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Todos los discípulos, lo vuelvo a resaltar, todos los discípulos tenemos un llamado a servir. Pero ¿qué significa la palabra servicio? Para que conozcamos cuál es la expectativa de Dios. Cuando Dios dice, bueno, yo quiero que sirvan, o cuando Jesús está diciendo, mire, yo ya hice el ejemplo de cómo me quité el manto, me puse la toalla y le lavé los pies, ¿qué significa servir para Dios? ¿O qué espera Dios de nosotros? Y para eso primero quiero compartirle una definición de diccionario. Y el diccionario, cuando usted pone la palabra servir, le dice, es hacer algo en favor de, en beneficio de o en utilidad hacia alguien. Eso es la palabra servir. Hacer algo en favor de, a favor de, en utilidad de alguien o en beneficio de esa persona. Pero la Biblia no la complementa para que tengamos una definición mucho más profunda. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Entonces yo completaría esa definición de diccionario de la siguiente manera. Servir es hacer algo en favor de, en beneficio de o en utilidad de las personas, pero viendo al Señor, como si fuera para el Señor.
Voy a volverla a repetir para que usted la pueda anotar, para que usted se lleve eso en su mente, en su corazón. Servir es hacer algo en favor de, en beneficio de o en utilidad de alguien, como si fuera para quién, para el Señor. Cada vez que yo sirvo a alguien, yo estoy sirviendo de manera indirecta al Señor. Y Jesús lo expresó en Mateo capítulo número 25. Dice la palabra de Dios en el versículo 35, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, cuando servimos a alguien, cuando hacemos algo en favor de alguien, lo estamos haciendo para Dios. Es como si lo hiciéramos para el Señor y Él lo tiene presente y Él lo tiene en cuenta. Y así como decía Aida, en Juan 12:26 dice Jesús: quien me sirve a mí, mi Padre lo honrará. Así que levante la mano y diga: yo voy a servir porque Dios me va a honrar. Ahora, con base en estos pasajes que hemos leído hasta el momento, hay unas preguntas importantes frente al tema del servicio que vale la pena responder. Entonces voy a compartirle algunas preguntas que surgen frente al tema de servir, porque tenemos un llamado a servir. Primera pregunta: ¿a quiénes debemos servir? Con base en lo que hemos leído, ayúdenme esta mañana y colabóreme respondiendo la pregunta: ¿a quiénes debemos servir? A todas las personas. Mira al de al lado y dígale: estoy para servirte. ¿Qué necesitas? Desde lo que yo pueda hacer, ¿verdad? Porque fuimos llamados a servir. ¿A quiénes? A todas las personas. Segunda pregunta: ¿a quién debo ver cuando sirvo? No veo a la persona que está a mi lado. Yo veo al Señor. O sea, si yo me acostumbro a eso, voy a evitarme algo. Porque cuando yo estoy sirviendo, veo a la persona de al lado, me puedo frustrar. ¿Sí? ¿A cuánto les ha pasado que ustedes son las 10 de la noche, llega a la casa, bueno, usted está en el cuarto, llegó, subió o llegó al cuarto, se acostó y de repente su pareja le dice: ay, ¿será que me puedes traer un vaso con agua? ¿A cuánto les ha pasado? Levanten la mano los que su pareja le han dicho a las 10 de la noche, ya usted con medio ojo cerrado: ¿me puedes traer un vaso con agua? A ver, levanten la mano. Ay, con hielo. ¿Sí? Y usted baja o va a la cocina, trae el vaso con agua y se lo entrega. ¿A cuántos de ustedes nunca no les han dicho gracias siquiera? A ver, ¿a cuántos? ¿Sí? Si uno ve a la pareja o ve a la persona que le está pidiendo el favor y esa persona no le da a uno gracias, ¿cómo se va a sentir usted? Frustrado, bravo, molesto, incómodo, inconforme. Por eso el Señor dice: no vean a la persona, véanme a mí, porque quien me sirve a mí, mi Padre lo honrará. Así que esta noche, cuando su esposa o su esposo le pidan el vaso con agua, usted va a bajar ¿qué? Con gozo, porque ¿quién le va a dar la honra? Dios. Así que tranquilo, si la esposa no le dice gracias, mi amor, nada, no se preocupe, que solo practiqué yo anoche. Yo le dije: no pasa nada. Sí, me pidió un vaso con agua y yo: buena actitud, porque mi Padre me va a honrar. Tercera pregunta: ¿de qué manera puedo servir? Haciendo todo lo necesario o todo lo que las personas necesitan. De esa manera yo puedo servir. Cuarta pregunta: ¿dónde debo servir? Vaya pensando, ¿dónde debo servir? En todas partes. O sea, para responder ahí rapidito, diga conmigo: en todas partes debo servir. Pregunta: ¿debo servir en la casa? Claro, indudablemente hay que servir en la casa. Hay que lavar los platos, hay que lavar, hay que planchar, ¿cierto? Hay que trapear, hay que arreglar las camas, hay que ayudar con los niños,
hay que cambiarle los pañales, si usted tiene niño pequeño tiene que ayudar en todo eso. Eso es parte del servicio y hay que hacerlo y hay que enseñarle a nuestros hijos a servir en la casa. Hay que servir en la casa. Pero le hago una pregunta, ¿hay que servir en el trabajo? Claro, hay que servir en el trabajo. ¿Habrá que servir en la universidad? Los que están en la universidad, hay que servir en la universidad. Los que están en el colegio, levanten la mano los que están en el colegio. ¿Hay que servir en el colegio? Claro que hay que servir en el colegio. Hay un papelito en el piso en el colegio que hay que hacer. Yo lo recojo, no tengo que esperar a que venga el profesor a decirme, mire, recoja lo que tiró, no. Ah, pero no lo hice yo. No, no importa. Usted va a servir en el colegio. ¿En la calle? ¿Sí? ¿Podemos servir en la calle? Claro, indudablemente. Pero falta un lugar y es la iglesia. ¿Hay que servir en la iglesia? A ver, diga conmigo, sí. ¿Hay que servir en la iglesia? Claro que hay que servir en la iglesia. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque desafortunadamente algunas personas impulsan, desestiman el servicio en la iglesia. Y en el corazón de Dios está que yo sirva en su casa. Por eso el salmista en el Salmo 92:13 dice, florecerán los que están plantados en la casa de Dios. ¿Y por qué menciono esto? Porque el servicio al que Dios nos ha llamado es un servicio integral. Dios quiere que sirva tanto afuera de la iglesia como dentro de ella. Si no estoy en la integralidad del servicio, estoy incompleto. Tenga presente esto, la iglesia de Cristo está incompleta sin mi servicio. Dígalo conmigo en esta mañana, por favor. La iglesia de Cristo está incompleta sin mi servicio. Y eso lo reflexiona Pablo en Efesios 4:11 al 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, mi servicio en la iglesia permite que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Todo lo que yo hago, las grandes cosas o las pequeñas cosas, aportan para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y voy a poner un ejemplo, que es la iglesia manantial de Dios. Un ejemplo de todo, una partecita del gran cuerpo de Cristo. Hoy no podía yo predicar aquí si no hubiera alguien de staff. Yo no podía predicar si alguien no estuviera detrás de las cámaras. Yo no podría predicar si alguien no hubiera cantado primero. Yo no podría estar acá si alguien no estuviera ordenando, organizando el tránsito. Yo no podría predicar si alguien no estuviera atendiendo a los servidores, porque hay servidor de servidores. Yo no podría estar en este lugar si nadie estuviera cuidando y atendiendo y enseñándole a los niños en Manantial Kids. ¿Cuántos tienen sus hijos en este momento en Manantial Kids? ¿Y usted está tranquilo aquí? ¿Está relajado? Los profes no están tan relajados. Sí, los profes no están tan relajados. Hace como 15 días, 20 días que mi esposa predicó, me fui a dar una vueltecita por allá y yo me estaba espelucando. Y para que yo me espeluque es bien complicado. Y las profes lo hacen con pasión, lo hacen con amor. Le hablan a los niños de una manera que yo digo, pero ¿cómo lo hacen? Yo no lo podría hacer, pero no podría estar si ellas no estuvieran haciendo eso allá. No podría estar si no fuera por las personas que están ahí en el coffee también atendiendo. Porque usted antes de pronto de entrar aquí fue allá y se compró un sanduchito para entrar ¿qué? Con el estómago bien. Todo eso hace parte de un andamiaje que nos permite recibir a todos la palabra de Dios. Porque sin mi servicio la iglesia está incompleta. Amén. Entonces mira al de al lado y dígale, sin tu servicio la iglesia está incompleta. Siguiente y última pregunta. ¿Cómo puedo servir a otros? Si el servicio es hacer algo en favor de, en beneficio de o en utilidad de alguien, como si fuera para el Señor, la pregunta es, ¿y cómo puedo servir? ¿Qué es lo que Dios va a usar en mi vida para beneficiar, para darle algo que esa persona necesita? Primera de Pedro 4:10. El apóstol Pedro nos dice con qué vamos a servir. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don. Diga conmigo, mi don. ¿Qué es lo que Dios va a usar para servir a otros?
nuestro don, nuestros dones. Entonces hay dones naturales y dones espirituales. Los dones naturales los vamos a llamar talentos. Cosas que Dios nos dio en las que nosotros somos muy buenos, muy buenos, muy buenos. De pronto usted no sabe que es bueno en eso, como me pasó a mí en algún momento de mi vida. No sabía en qué cosas era bueno. Pero el servicio en la iglesia, aunque no era relacionado con el llamado, con el don principal, me ayudó a descubrir para qué era yo realmente bueno. Por eso el servicio en la iglesia es necesario, no importa dónde uno empiece, porque es que el asunto no es cómo uno empieza, en la vida cristiana es cómo uno termina, así que ténganlo presente, no es cómo o dónde empiezo, es dónde Dios me va a poner y dónde voy a terminar. Entonces es a través de los dones naturales. Y Pablo hace una reflexión muy especial frente a ese tema en Romanos 12, versículos 6 al 8. Dice, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. O sea que nosotros tenemos dones porque Dios tiene gracia. Por la gracia de Dios tenemos dones y todos los dones son diferentes. Yo no puedo actuar como de pronto los que van a salir en el musical lo hacen. Ellos lo hacen espectacular. Quisiera tener el don de cantar, pero no canto. ¿Cuántos cantan en la ducha y se creen Pavarotti? Oh, no. A ver, levanten la mano los que han anhelado así y se sienten en la ducha Pavarotti. A ver, levanten la mano como yo, tranquilo. Identifíquese conmigo, permítame saber y entender que no soy el único mortal que piensa de esa manera. A ver, gloria a Dios, tú eres de los míos. ¿Sí? Ahí están los míos. Esta es la gente mía. Y allá cantamos, santo. Pero uno se oye santo o no. Yo me oigo reafinadito. Yo no pelo nota. Caigo en la escala. Yo todas esas me las sé en el baño. Pero cuando llego a la iglesia se me pega lo del de al lado. Me pierdo también. ¿Sí? Pero es porque Dios nos ha dado gracia. Con base en la gracia cada uno recibe dones. Cada uno ha sido llamado para algo especial. Todos tenemos dones en este lugar. Levanta la mano. Tiene dones. Estoy seguro que para algo es bueno. Gracias a Dios hay gente que tiene el don para cocinar, porque el mío no es ese. Ahí sí le quedo debiendo. Me da pena con usted. Y le dije, señor, en eso sí me perdí yo la repartición, pero hay otros que son buenos haciendo asado, ¿sí o no? Ah, véalo, ahí está. Yo voy y me las como, la paella, todo lo que me hagan yo me lo como. Dios me dio el don de comer. ¿Qué hacemos? Esa fue la gracia que Dios me dio. Pero luego sigue diciendo Pablo, si es de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, use la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con liberalidad. El que preside, con diligencia. Y el que hace misericordia, con alegría. Entonces tenemos dones naturales, pero también la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da dones espirituales y que Él reparte a cada uno como Él quiera. Así que levanten la mano y díganle, gracias Espíritu Santo porque me has dado dones espirituales. Todos. Porque es que el Espíritu de Dios necesita que el cuerpo de Cristo sea edificado, entonces nos da dones. Hablar en lenguas, interpretar las lenguas, profecía, palabra de ciencia, discernimiento espiritual, palabra de sabiduría, fe, sanidades, milagros, ¿cierto? Todo eso lo da el Espíritu de Dios, o nos da la capacidad de aconsejar, o nos da la capacidad de dar. Él nos da a todos, a cada uno de nosotros, porque Él no va a dejar huérfana a la iglesia del Señor. Pero hay algo importante que hay que tener presente en el tema de los dones. Él nos ha dado dones conforme a la multiforme gracia de Dios. Pero el apóstol Pedro dice que debemos ser buenos administradores. ¿Qué significa eso? Que Dios me va a pedir cuentas. Tenga presente, acuérdese de mí, el día que usted esté delante del Señor Jesucristo, no diga que no se lo dijeron. Hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es 26 de noviembre del 2023. Hubo una enseñanza en donde usted le dijeron que se iba a parar delante del Señor Jesucristo y que usted iba a tener que comparecer delante de Él para dar cuenta de sus dones.
Porque el Señor le va a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste? Si tú eras bueno para actuar, ¿qué hiciste con el don? Si tú eres bueno para cantar, ¿qué hiciste con el don? Si tú eres bueno para administrar, ¿qué hiciste con el don? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue tu servicio? La Biblia habla de dos clases de frutos frente al tema del servicio. Dice, una clase de servicio o de acciones hacia otros pueden ser como el oro, la plata, y el otro es como las hojas, el heno y la hojarasca. ¿Cuál es la diferencia? Que ambos van a pasar por el fuego, es la realidad, pero la diferencia es el resultado final. Hay obras en nuestra vida, acciones en favor de otras personas que serán como el oro, la plata y las piedras preciosas. Pasarán por el fuego y permanecerán. Pero hay otras acciones que hacemos que serán como la paja, la hojarasca y el heno, que pasarán por el fuego. ¿Y qué le pasa a eso después de que pasan por el fuego? No queda nada. Y eso nos debe llevar a reflexionar en lo siguiente: se necesitan ciertos elementos para que las obras... ¿Qué se necesita para que mi servicio pueda ser recompensado? Porque al final el oro, la plata y las piedras preciosas pasarán, permanecerán, y Dios podrá dar una retribución. Lo que dijo Jesús, si me honran, o sea, si me sirven, mi Padre los honrará. ¿Qué es lo que ve Dios? ¿Qué es lo que ve detrás de las acciones? Vuelvo y le recuerdo, anoche me pidieron un vaso con agua. Y no ha sido la primera noche, ha habido muchas noches. Pero anoche fue una noche distinta, porque anoche yo era consciente de que mi Padre me puede honrar. Entonces, ¿qué necesito yo? 3 cosas para un buen servicio. Número 1, disposición. ¿Sí? Yo debo estar presto a servir. Hoy hay un llamado a servir. ¿Qué significa? Que usted cuando salga de este lugar tiene que estar presto a ver quién necesita que yo le recoja las cosas, quién necesita que yo le abra la puerta del carro, quién necesita que yo le haga algo en la casa, quién. Disposición. Segunda condición del servicio, buena actitud. ¿Cuál es la segunda condición? Buena actitud. O sea, si yo lo hago de mala gana, no cuenta. Usted puede abrir la puerta, usted puede estar sirviendo en la iglesia, pero si viene con mala actitud, no cuenta. Y el tercer elemento fundamental para el servicio es el amor con el que se hacen las cosas. 3 elementos para que el servicio pueda ser como el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Cuáles son los 3 elementos? Disposición. Segundo, buena actitud. Y tercero, amor. Hay que hacerlo con amor, porque es para el Señor, no es para las personas, es para el Señor. ¿Qué enemigos u opositores del servicio he visto en mi experiencia? En las personas, en mi propia vida. Bueno, le voy a compartir algunos elementos para que si usted hoy no está sirviendo la integralidad que quiere el Señor, porque usted puede servir mucho en la iglesia, pero si no sirve en la casa no sirve de nada. O puede servir mucho en la casa, pero si no sirve en la casa de Dios también está incompleto. ¿Cuáles son esos enemigos? Por ejemplo, el primero, la autoestima deficiente. ¿Qué significa eso? Que usted se siente que Dios no puede usar a alguien tan malo, tan malvado como usted. Y resulta que la Biblia dice, de lo vil, de lo menospreciado, de lo inmundo, saca al Señor para avergonzar ¿a quién? Al sabio. Entonces, aquí a Dios le encanta usar la gente que se siente que más ruin, más vil, más bajo, el inservible. A ese a Dios le encanta sacarlo para que uno pueda ver que es el poder de Dios. ¿Qué otro enemigo? El sentimiento de incompetencia. ¿Cuántos se han sentido así, incompetentes? No, yo quiero que usted hoy dirija la oración en el equipo de crecimiento. Sí, usted. Pero ore. No le sale a uno ni la voz. ¿A cuántos les ha pasado así que sienten esa y se les... Tenga presente esto. Siempre el servicio va a ir más allá de nuestras capacidades. Siempre. Porque la obra de Dios es grande. Y necesitamos la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. No es con espada, no es con caballos, no son los jinetes, no son los carros de guerras, es con el poder de su Santo Espíritu. Diga conmigo, voy a servir, pero con el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu de Dios. Por eso nos sentimos
intimidado. Cualquiera que se pare aquí se siente intimidado. Todos nos sentimos. Uno siente mariposas, pero uno sabe que es el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad. Tercer enemigo, las comparaciones. Y uno mira y dice, no, pero es que se predica mejor que yo. Uno lo oye orar y dice, no, pero es que él ora mejor que yo. No, pero es que él es más agraciado que yo. Hasta chistes echa en la prédica y uno todo seriote. Las comparaciones a veces no nos dejan servir. Otro enemigo, el cuarto, nos escudamos en nuestras debilidades. Tú no llamas a servir a alguien y dices, no, lo que pasa es que yo estoy muy viejo. O no tengo buena salud. O como Moisés, no sé hablar en público. Y resulta que eso no es lo importante. Si Dios nos llama, es porque cree en nosotros. Si Dios nos llama, es porque nos dio lo necesario para cumplir el llamado. Tenga presente esto que le dije una vez a una persona, que él me decía algo así. Yo le dije, cuando uno rechaza un llamado, uno no está rechazando al que lo llamó en persona, ¿cierto? Porque uno llama y uno obedece. Uno está rechazando a Dios. Así que no rechace a Dios, dígale, Dios, si tú me llamas, tú sabrás qué vas a hacer conmigo. Dios lo va a capacitar, Dios lo va a transformar, Dios lo va a llevar al nivel que Él necesita para edificar el cuerpo de Cristo. Otro enemigo, el quinto, el temor. ¿Y si no doy la talla? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si se me corta la voz? ¿Y si la gente se burla de mí? ¿Y si no soy capaz de transmitir el mensaje? Si no me entienden, puro temor. Pero la Biblia dice que Dios no es espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otro enemigo, el sexto, el ajetreo. Excusa muy común de la gente, es que no tengo tiempo. Usted no sabe el ajetreo que yo tengo, corra por aquí, corra por allá, pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice todo tiene un tiempo. Hay tiempo para todo. Debajo del sol hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. ¿Qué se necesita? Que yo me organice, que yo me disponga, que yo tenga la actitud necesaria para servir, y Dios va a organizar las cosas para que yo lo pueda hacer. Aquí usted lo escuchaba en el testimonio de Jefferson y de Aida. Tiempo, todo el mundo es ocupado, pero Dios no usa desocupados. Mire el de lado, Dios no usa el vago. Ay, usted que está allá en la cama acostado sin hacer nada, venga y me sirve. No, Dios dice, usted está ocupado, venga y me sirve, porque uno tiene que servir ¿en dónde? En todos los lugares. El siguiente, el egoísmo. No queremos hacer cosas que nos incomoden a nosotros. El siguiente enemigo, el orgullo. ¿Qué hace que el orgullo o qué produce el orgullo en mí? Todo lo contrario de lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Pero el orgullo que dice, yo vine a que me sirvieran, yo no vine a servir. Entonces mira el de la dígale, yo vine a servir, no a que me sirvieran. Porque a veces le decimos a la gente yo vine a que me sirvieran, yo no vine a servir. Es que no, que soy el pastor. Sírvanme, yo soy el pastor. Mentira. El más pequeño en la tierra va a ser el más grande en el reino de los cielos. Y finalmente la cultura que nos rodea es un enemigo del llamado a servir. ¿Por qué? Porque la cultura que nos dice, no vale la pena servir. Eso usted no lo necesita. Eso no hay tiempo para eso. No desperdicie, eso es botar las energías, eso es desperdiciar. Ustedes más bien enfóquense en hacer lo que tiene que hacer. Eso dice la cultura. Pero ya nosotros no nos vamos a olvidar de Juan 12:26. Porque Jesús dijo, quien me sirve a mí, mi Padre lo honrará. A ver, levante la mano y dígalo conmigo. Quien sirve a Jesús, el Padre lo honrará. ¿Cuántos quieren la honra de Dios? Porque Dios es galardonador, Dios es muy buena paga. Ustedes han escuchado los testimonios y Dios paga tremendamente, con intereses al 2000% diario. Para que se imagine cómo paga Dios de bien. Vale la pena servir. Le quiero compartir 4 cosas por las cuales creo yo que vale la pena servir. Lo primero, cuando uno sirve, encuentra su propósito y su llamado. Yo empecé sirviendo en una iglesia. Y en la iglesia lo primero que me dijo la pastora es, bueno, yo necesito que usted organice las sillas. Entonces yo llegaba más temprano que toda la iglesia y me dedicaba a arreglar las sillas. Luego me dijo, necesito que al final recoja las sillas. Entonces yo recogía todas las sillas de la iglesia. Un día me dijo, bueno, necesito que venga y me ayude a limpiar las sillas de la iglesia. Entonces fuimos, lavamos las sillas de la iglesia.
Luego me dijo, bueno, que me ayude a organizar los archivos de la iglesia. Organizamos los archivos de la iglesia. Luego me dijo, organíceme la biblioteca de la iglesia. Organizamos la biblioteca de la iglesia. Luego me dijo, tiene como habilidades de tecnología. Y le dije, más o menos. Entonces me dijo, necesito que grabe las prédicas de la iglesia, que edite las prédicas de la iglesia y las grabe en un CD. En esa época se usaba el CD. Para aquellos jóvenes, busca allá en YouTube qué era un CD. Sí, porque me miran así con los ojos. ¿Y eso qué es? Búsquelo, búsquelo. Ahora no le voy a decir que es un CD. Las quemábamos en CD. Y uno las daba, ¿cierto? Al final de la reunión y la gente las ponía, aquellos que teníamos, levanten la mano los que tenían el radio con CD. Todavía hay. Tú no la ponías ahí. Y la gente escuchaba la enseñanza las veces que y aún en casete. Sí, yo las grababa en casete. A ver, ¿cuántos son de la época del casete? Y esto dice, y casete, búsquelo también. Y luego un día me dijeron, oiga, ¿quiere compartir una palabra el próximo domingo? ¿Quién, yo? Sí, usted. Oh, muchas gracias. Y ahí empecé a predicar. Encontré el propósito y el llamado de Dios. Estoy seguro que no solamente me ha pasado a mí. A ver, levanten la mano los que han encontrado propósito y llamado sirviendo en la casa de Dios. Uno dice, oiga, yo nací para esto. Jóvenes que hemos visto, por aquí hay más de un joven pilísimo. Aprendieron a hacer libretos para obras de teatro. Descubrieron que son buenos actores, son buenos para televisión, son buenos para producir. ¿Y qué están estudiando? Producción. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia encontraron su llamado. Lo segundo de por qué vale la pena servir, porque desarrollas tus dones y tus talentos. Y no hay mayor plenitud donde hay crecimiento. Usted se siente pleno haciendo, uno se mueve como pez en el agua porque está trabajando en lo que Dios lo diseñó, en lo que usted realmente es bueno. En el servicio encontramos eso. Lo tercero, madura en la fe. He visto y es mi experiencia. Y creo que muchos de los que también sirven pueden estar de acuerdo conmigo. Cuando uno sirve, tiene menos riesgo de alejarse de Dios. Cuando uno sirve, uno se siente más comprometido con el Señor. Tiene uno que tener más intimidad, porque uno sabe que cuando va a predicar o cuando va a enseñar un tema en un equipo de crecimiento, o tiene una clase en Peniel, o es monitor en Peniel, o está con los niños, o viene a servir en tránsito, en cualquier actividad, uno sabe que detrás de eso hay oposición. Uno sabe que detrás está el enemigo, como león rugiente. Pero uno se prepara y uno necesita la conexión con el Señor, porque uno sabe que separado de Él nada puede hacer. Y eso lo trae que el servicio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo de que nos ayuda a mantenernos ahí firmes con el Señor? Es el servicio. Y por eso vale la pena servir. Y finalmente, te califica para recibir recompensas de Dios. Porque la gente a veces piensa que hay que llegar al cielo para que Dios nos recompense. Dios recompensa aquí también. Desde aquí en la tierra, Dios recompensa. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15, 58. Dijo, así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo es el trabajo en el Señor? No es en vano. Así que mira al de al lado y dígale, todo lo que yo hago para el Señor no es en vano. Ese vaso de agua que yo llevé anoche no es en vano. Recoger a mis hijos en la fiesta que tenían ayer y quedarme toda la tarde ahí viéndolo jugar fútbol a él, eso no es en vano. Sí, me perdí más de un partido ayer, pero yo estaba aquí y sabía, lo que yo estoy haciendo aquí con este solazo aquí impresionante, gracias Dios, no es en vano. Mira, dígale, no es en vano. ¿Sí? Llevar a los hijos al centro comercial y que se monten en todas las cosas y usted con ganas de estar dormido en la casa, no es en vano. ¿Listo? No es en vano. Mira el de al lado, invitar a la esposa a tomar café, ¿no es qué? No es en vano. Hoy usted le va a pagar el almuerzo a los papás. ¿Ah? ¿Sí o no? Hoy le va a pagar, con ese sueldo le va a pagar el almuerzo a los papás. Papá, esto no es en vano, hoy voy con toda. Aquí mira el de al lado y dígale, hoy te voy a invitar a almorzar porque este esfuerzo no es en vano. Y más de uno como... Y termino con esto. ¿Cómo podemos servir correctamente? Filipenses 2, 3 al 8. Pablo nos dice cómo servir correctamente. Él dijo, miren,
Piensen en Cristo Jesús. Dice, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno los intereses de los demás. Versículo número 5. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y de este pasaje resalto 4 cosas que nos van a ayudar a servir bien. Lo primero, despojarme de mis derechos. Es que yo soy el papá. Es que yo soy el que mando, yo soy el jefe, yo soy aquí el dueño de la empresa, yo soy el pastor, es que yo soy la persona que vive en tal lado, es que yo soy de tal estrato, yo soy fulanito de tal. En el reino de los cielos eso no vale. Jesús nos enseñó que siendo Dios podía ser humilde y se despojó. Entonces, ¿de qué tengo que despojarme yo hoy? ¿Qué cosas tengo que dejar a un lado? Lo segundo, necesitamos pedirle a Dios un corazón de siervo. Lo tercero, hay que humillarse. Y humillarse es aprender a pensar en el otro y no en mí. Hoy domingo los servidores que están pensando en todos nosotros, menos en ellos, menos lo que pasa en su casa, que ellos lo dejan por un momento allá y dicen, Dios, yo me voy a concentrar en los demás. Y finalmente, en cuarto lugar, sirva por obediencia. Sirva. Dispóngase a servir. Dígale, Dios, yo quiero servir. Yo quiero servir en mi casa, en la calle, en el trabajo, pero también quiero servir en la iglesia. Se necesita. Recuerden, la iglesia está incompleta sin su servicio. Lo necesitamos. La mies es mucha. Los obreros son pocos. No hay excusa. Es que yo tengo 80. No importa. Lo necesitamos. Porque la Biblia dice que aún en los tiempos maduros daremos fruto. Es que yo tengo 13. No importa. Lo necesitamos. De 13, de 15, de 18, de 40, de 50, de 30. No importa la edad. Lo necesitamos. Así que piénselo en esta mañana. Y quiero invitarlo a que se ponga de pie. Vamos a orar un momento. Porque todos en este lugar tenemos un llamado a servir. ¿Y qué tal si cierra sus ojos, levanta su mano un momento? Gracias Dios por los dones. Gracias Dios por los talentos. Reconocemos en esta mañana, Padre, que tú nos has llamado a servir. A servir en la casa, en la calle, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, pero también en tu casa, Señor. Hoy te pedimos perdón si no hemos usado bien lo que tú nos has dado. Estamos usando, te damos gracias, pero queremos hacerlo mejor para la gloria tuya. Hoy nos despojamos de todo aquello que nos impide servir, del orgullo, del egoísmo, de complejos, de paradigmas, de mentiras. Creemos que es importante servir en este lugar. Y por eso te pedimos ahora, Señor, que nos des un corazón de siervo. Que podamos ver siempre, como decía Pablo, humildemente podamos ver a los demás como superiores. Qué bueno es rebajarnos, Señor. Qué bueno es saber que aquí en la tierra hay que hacerse pequeño. Reconocemos que nos pasa como los discípulos que peleaban quién quería estar a tu derecha y a tu izquierda. Y no, eso no es lo relevante. Vinimos fue a servir. Y por eso oramos, Señor. Y queremos pedirte ahora, Espíritu de Dios, que tú pongas en nuestra vida el querer como el hacer. Queremos salir de este lugar dispuestos a servir en el nombre de Jesús.